Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que se adentre los invitados y ya empezaremos. Bueno, empezamos. Gracias, Lucia. Yo soy Francisco Vieira, yo soy abogado acá en Brasil. Voy a hacer una presentación sobre cómo hacer negocios en Brasil, algunos aspectos generales de constitución de empresa, licitaciones, compras públicas, contratación de colaboradores. Gustaría de agradecer muchísimo los colaboradores de Cambras, la directora ejecutiva Analia Canale y sí, te va a haber la oportunidad al final de hacer preguntas sobre cualquier punto de la presentación. Estaré más que honrado en responderlas. Voy a compartir la presentación. Bueno, la agenda va a pasar por informaciones generales, la constitución de la empresa, compras públicas, algunos aspectos fiscales, por supuesto que no vamos a esgotar los temas, por fin aspectos laborales. Brasil es una república federativa presidencial, o sea, son como muchos países o como unión de países que forman una unión, es un país solo. Yo llamo país porque sería la equivalencia del Estado en sí. Entonces, para comprender cómo funciona una federación, cómo funciona un país como Brasil, se tiene que hacer ejercicio de imaginar que son divisiones administrativas que tienen su independencia, tienen su constitución, sus leyes particulares, y esas están unidas en lo que llamamos de unión, que es la federación. Entonces, la ciudad más poblada es São Paulo, entonces es la ciudad conocida como el polo económico de Brasil, pero la capital es Brasilia, que fue una ciudad hecha para ser la capital, una ciudad como idealizada desde el principio para eso, pero no es tan populosa, no es el polo económico de Brasil, sino solamente la región administrativa central. Brasil es equivalente a 47,3% del territorio sudamericano. Es dividido en 27 de esas subdivisiones administrativas y el Distrito Federal. Tiene una población estimada en 213 millones de personas. Hay tres formas principales de hacer comercio exterior con Brasil, que sería, primer ejemplo, de tener un cliente in loco, o sea, eh, alguien que esté en su país de origen, esté interesada en productos o servicios locales,
Eso es más incomún, más difícil de encontrar, pero es posible, principalmente en los casos de los vinos. Hay empresas brasileñas que van hasta Argentina para encontrar fornecedores, comprar sus productos y traer para Brasil. No tiene mucho costo agregado, ellos van directamente a las vinícolas para encontrar los productos. Eso es una modalidad más común de hacer negocios con Brasil, que solo existe para algunos ramos, algunos campos específicos de los negocios. Otro ejemplo es la representación comercial, que es contratar un representante comercial en Brasil que va a representar la empresa extranjera en territorio nacional. Este ejemplo es un poco más caro porque tiene los costos de comisión, tiene los costos de las tasas de representación comercial en sí. Este producto o servicio va a venir para territorio brasileño con impuestos de aproximadamente 46%. Entonces, es un valor elevado comparado a otras modalidades. Y, por último, el ejemplo de establecer una empresa en Brasil mediante contratación de representación legal, la obtención de una visa de inversionista, Mercosur o similar. Entonces, trabajar a través solamente de esta representación local. Esto es una opción para empresas de mediano y grande porte que reduce significativamente los costos locales, pero tiene costos fijos. Entonces, es necesario tener una provisión de clientes, una comprensión de mercado para poderse establecer. Las características principales del cliente in loco, que es poco valor añadido del producto, baja frecuencia y reducido poder adquisitivo respecto al mercado internacional, porque considerando que Brasil tiene 213 millones de personas, vender directamente para Brasil es contar con una variedad de consumidores, de empresas interesadas en su producto que no se puede conseguir en otro país de América Latina. La representación comercial tiene un alto costo, es una opción de introducción, mapeo de mercado, de comprensión de cultura de mercado brasileña, pero tiene las comisiones, los impuestos elevados, hay un riesgo de demanda de reconocimiento, por ejemplo, de relaciones laborales por ese representante comercial. Entonces, es necesario tener un contrato que determine de preferencia una empresa para hacer la representación, características de cómo este contrato va a ser, cómo este trabajo va a ser hecho, con autorización, con poderes específicos, para que así no exista este riesgo. Por último, el establecimiento de una empresa acá en Brasil que tiene el costo medio para alto, tiene mejores beneficios fiscales, valor agregado al producto final, tiene credibilidad con consumidores y también con entes públicos en los casos de las licitaciones, pero tiene estos costos fijos que va a tener con contadores, con representantes comerciales, con payroll, con hosting. Entonces, es un estudio que se tiene que hacer para saber que una empresa que está empezando a conocer el mercado puede tener la opción de contratar a un representante comercial o establecer una empresa o uno u otro. No hay una regla general para se adentrar primero a un punto, pero a depender de la inversión, a depender de cuánto pretendes, la frecuencia que vas a vender en Brasil, es importante considerar la opción de establecer una empresa acá, porque eso va a reducir los costos a largo plazo, eso va a generar una comprensión cultural y un control sobre la compañía que es más cercano do que tener un representante alejado, y el crecimiento de la compañía también. Acá yo voy a considerar la apertura de una empresa que llamamos de personalidad limitada, que es una empresa, una figura jurídica que tenemos acá, que
lo patrimonio de la empresa responde por sus deudas. Hay algunas excepciones lo que se refiere a las deudas laborales o fiscales. En ese caso, es posible que el patrimonio del socio sea alcanzado por esas deudas, pero para deudas con fornecedores, por ejemplo, ellas están limitadas al patrimonio de esa empresa. Entonces, una de las mejores opciones, la nueva ley de libertad económica que tuvimos acá en Brasil, posibilitó que esa empresa tenga solamente uno socio, o sea, ese socio puede ser la persona jurídica extranjera, ese socio puede ser el extranjero. En ambos los casos es necesario contratar un representante legal de acá que va a representar la empresa extranjera, el socio, y también un representante legal que va a representar la empresa brasileña recién creada durante las autoridades públicas. Si este extranjero saca una visa de inversionista o una visa Mercosur o por otro motivo como por ser casado con un brasileño o brasileña, en este caso, él puede ser el propio representante de la empresa y representante legal de la empresa brasileña perante las autoridades públicas. Entonces, en esa fase preliminar, la empresaria o inversionista va a contratar representantes legales, el domicilio, definir la línea de negocio, el tipo de actividad que va a explorar, porque eso va a influir en el caso de necesidad de procedimientos regulatorios, la contratación de agentes regulatorios para la exploración de un determinado negocio. Entonces, la empresa encamina los documentos. Vamos a poner un ejemplo acá de una empresa que presta servicios de software as a service, servicios de tecnología, de softwares. Estos softwares se quedan en la nube. Esta empresa solamente necesita de un domicilio fiscal, no necesita de un domicilio comercial, de un punto de ventas, porque no comercializa un producto, sino un servicio. En ese caso, esta empresa va a encaminar el poder para la constitución, para los representantes, para contratar los contadores y registrar todos los documentos perante las autoridades públicas. Va a encaminar el estatuto y la identidad de los socios. Básicamente son esos los documentos principales. Hay un documento también esencial que es el documento de residencia, que también sirve para el convenio de doble imposición, para que no se pague impuestos, el impuesto dos veces, impuesto a la renta, porque Brasil y Argentina tienen convenio que evita la doble imposición, y así el impuesto solamente va a ser pago en uno de los países. Con eso, con el envío de documentos, la empresa va a ser constituida. Acá vamos a elaborar los estatutos, vamos a hacer los registros, la fase de registros entre las autoridades públicas, la Junta de Comercio, la prefectura, que llamamos que es el municipio. Por fin, después de ese procedimiento, vamos a abrir la cuenta bancaria para poder mover los valores. Es importante consultar si tiene una agencia, si tiene un banco en su país, consultar si ese banco tiene un convenio con Brasil, una sucursal, una agencia, porque así facilita el proceso de apertura de la cuenta, porque acá las personas físicas tienen el derecho de tener una cuenta bancaria por ley, pero las personas jurídicas, ellas dependen de una decisión comercial del banco. Entonces, porque así que se abre la cuenta, hay la posibilidad de tomar préstamos, hay la posibilidad de movimentar montos financieros más elevados. Por cuenta de eso, los bancos piden alguna garantía de que es un negocio que pueda ir más adelante, que no van a tener prejuicios en la apertura de esa cuenta. Y por eso es interesante presentar esas informaciones, las prospecciones,
si hay un patrimonio integralizado, porque así facilita el proceso de apertura de cuenta. Esta es una fase que tarda un poco más para encontrar un banco que acepte abrir la cuenta de la empresa, pero eso hay una preparación previa para ese procedimiento. Es posible es posible que sea en una semana. Y después de la apertura, la empresa está lista para emitir las facturas, para sacar el certificado digital, para emitir las facturas electrónicas. Ya puede firmar contratos, ya puede recibir y pagar valores, contratar colaboradores. Todo ese proceso lleva cerca de 30 a 70 días. Es necesario considerar que los documentos a ser enviados necesitan estar apostillados. Cuando llegar aquí, tienen que ser traducidos por un traductor jurado para la lengua portuguesa. Entonces, dentro de todo ese escenario de la traducción, de la llegada de documentos, de los registros, de la emisión del CNPJ, que es el equivalente a una llave única tributaria que tenemos acá en Brasil, lleva cerca de 30 a 70 días. Al entrar en colaboradores, ¿cuál sería la mejor opción? Hay dos tipos de colaboradores: el colaborador contratado, que es prestador de servicios, y el empleado, que es el registrado. El prestador de servicios, él firma un contrato de prestación de servicios y emite facturas. El empleado, la empresa firma un contrato de trabajo y ese tiene que pagar todos los derechos laborales de ese empleado, tiene que hacer el registro público y tiene que pagar las contribuciones, los impuestos de contribuciones sociales de ese empleado. El prestador de servicio no podrá tener horarios fijos, no podrá tener superiores jerárquicos ni trabajar de forma habitual y personal. Esto para que se no constitua un vínculo laboral. Él debe emitir una factura por los servicios prestados. La relación se regirá por un contrato de prestación de servicios preferencialmente con personas jurídicas, porque la legislación brasileña determina que para hacer una relación laboral tiene que ser establecida con una persona natural. Entonces, establecer con una persona física ya genera una mejor seguridad, porque tenemos un nivel laboral de demandas laborales acá en Brasil alto. Creo que dentro de América Latina es lo más cercano es la situación de Argentina con las demandas judiciales, pero acá tenemos los tribunales laborales y por eso es necesaria atención para que no se constitua un vínculo imperatício, como por ejemplo en el caso del empleado, él debe ser registrado, él debe tener sus beneficios, trabaja 44 horas semanales, tiene un 13º salario, que será un salario Navidad al final del año, fondo de garantía, seguridad social, 30 días de vacaciones, pago de horas extras, indemnización en caso de despido sin causa, e incluso sin registro se puede reconocer la fianza y se deben pagar los derechos laborales. O sea, mismo que el empleado no tenga un registro público como empleado, si las condiciones de su contratación, o sea, si él trabaja de manera actual, si él tiene un superior jerárquico, tiene horarios, tiene hora fija para trabajar, ese empleado puede ser, ese colaborador puede ser reconocido como empleado. En ese caso, tiene que se pagar todos los derechos laborales desde el comienzo de su trabajo. Y si, por ejemplo, estaba en una modalidad de contratación de servicios, los valores van a seguir encima de los precios pagos para los prestadores de servicios. Y eso generalmente es el doble del costo. Un empleado tiene el doble del costo de un prestador de servicios, sino en caso del prestador
poner todas las tarifas, poner todos los valores complementares en sus costos finales. En ese caso, ellos van a tener un precio equiparado, pero si el prestador tiene un precio equiparado al empleado, este reconoce un vínculo empregaticio, entonces se doble el valor y hay también las indemnizaciones, las multas por no registrar a un empleado. Entonces, es una situación que se tiene que tener cuidado, aunque sea un representante comercial, aunque la empresa esté más alejada, porque los montos pueden ser muy altos. Entonces, eso puede, son detalles que son sencillos, no son muy complejos de comprender una situación que pueda generar un vínculo laboral, pero aún pasa de muchas empresas de no conocer la legislación de Brasil, de venir, en caso, por ejemplo, de empresas de los Estados Unidos que llegan acá y comprenden la relación como se da en los Estados Unidos, y acaban por llevar una demanda laboral que tiene montos que encerran sus actividades acá en Brasil. Entonces, eso es más un caso de información do que complejidad, do que burocracia. Se informa antes de contratar un colaborador, este riesgo se reduce para prácticamente cero, porque aunque exista una demanda, esa demanda no va a ser bien sucedida en los tribunales. Es algo que se puede ser revertido. Impuestos, tajas y contribuciones acá en Brasil. Acá es la parte más compleja de la burocracia brasileña. Son 97 impuestos que tenemos en Brasil. Se incluye todas las tajas, contribuciones sociales. Sería imposible en este webinar tratar de los impuestos, hablar de todos sus nombres, de sus características. Acabo voy a ejemplificar de qué manera ellos operan. Son básicamente los impuestos federales, que son responsables por aproximadamente 60% de la recaudación del país, que son los impuestos de prestación de los servicios, el impuesto, el IOF, que es impuesto sobre operaciones financieras. Este recientemente tuvo un aumento en Brasil. Tiene los impuestos estatales, que serían los impuestos, por ejemplo, de los automóviles, el ICMS, los impuestos de transmisiones por donación o causa muerte. Este impuesto puede ser pago por una empresa extranjera, en el ejemplo de que se transmita las cuotas de una sociedad de su propiedad para una otra de su propiedad, va a tener que pagar por ese impuesto. Y por fin, a los impuestos municipales, los impuestos de los inmuebles, los impuestos de la prestación del servicio. Acá yo tengo un ejemplo de cuánto incidiría una empresa local sobre un producto. ¿Cuánto serían los impuestos aproximadamente de vender un producto acá en Brasil? Entonces, esta sería básicamente la división. En este caso, el impuesto a la renta de 10% solamente sería pago una vez acá en Brasil, no sería pago más una vez en su país de origen, porque Brasil y Argentina tienen el tratado de doble imposición. En el caso de servicio, es más simplificado, se reducen los impuestos. Esta tabla si considerar la prestación de un servicio directamente de su país, o sea, si tiene un servicio de software as a service, por ejemplo, un Microsoft Excel, es un ejemplo clásico. Ese servicio prestado directamente del país de origen para acá, y va a tener un costo de aproximadamente 46% de impuestos. Esos costos se reducen para esos valores en la tabla si la empresa está ya constituida en Brasil. Los acuerdos de doble imposición, para evitar la doble imposición existente en Brasil, comprende todos esos países. O sea,
En todos esos países, se tiene una empresa, si la shareholder, si la empresa principal, dueña de las empresas que están en la América Latina, por ejemplo, se queda en alguno de esos países, el impuesto de la renta solo va a ser pago una vez acá, que no va a tener que ser pago más una vez en el otro país. Por fin, hablando un poco también sobre las compras públicas, la modalidad más común de acá, de participación de compras públicas en Brasil, es lo que llamamos de subasta inversa. Las empresas argentinas tienen una operación significativa acá en las licitaciones, principalmente en lo campo de los servicios, de los softwares. O procedimento de acá es más complejo do que el procedimiento actual existente en Argentina, porque tiene algunas etapas muy peculiares del Brasil, que son la cualificación legal, la regularidad fiscal, calificación técnica, cualificación económica financiera y documentos específicos complementarios que serán requeridos a depender del ramo de actividad de la empresa. Por ejemplo, una empresa que va a vender cascos militares para la policía, esa empresa va a tener que fornecer los testes y las características del producto o cualquier otro documento relacionado a calidad del producto que sea determinado en el aviso público, que es el edital. Ese aviso, él respeta a las leyes de licitación, pero él tiene una independencia de determinar cómo va a funcionar el proceso acá en Brasil. Entonces, ese aviso público puede decir los plazos, puede decir cuáles documentos se requiere para comprobar cualquier uno de estos tópicos, qué tipo de empresa espera que participe de su licitación. Y con eso es posible atender cada uno de los requisitos punto a punto y participar. Es una oportunidad muy buena para las empresas internacionales, las compras públicas acá en Brasil, porque son 27 entes federativos, 213 billones de personas. Una empresa que está en un país menor puede crecer, puede hacer una venta que de otro modo sería imposible. Si, por ejemplo, está vendiendo para el gobierno federal, algunos contratos llegan a billones de dólares. Entonces, los requerimientos pueden ser flexibilizados si, por ejemplo, la empresa ofrece un producto específico. Acá una ejemplificación del procedimiento edital, es publicación del aviso, la elaboración de las propuestas, la sesión de apertura y habilitación, la clasificación y juicio de propuestas y por fin la aprobación y contratación. Solamente volviendo un poco en ese punto de la calificación regularidad fiscal, calificación técnica, calificación económica financiera y documentos específicos. Esos ítems B, C y D, que sería de la regularidad de cualificaciones, para esto necesitan encaminar documentos que serían los equiparados a los existentes en el edital. Hay una falsa comprensión de que cuando no se tienen los documentos, esos documentos que se especifican en el edital, no es posible participar, y por eso muchas empresas extranjeras dejan y pierden oportunidades acá en Brasil, porque al consultar y leer el edital, descubren que no pueden ofrecer un documento específico, aunque puedan comprobar la información que se requiere. Y para eso es posible hacer una declaración, hacer documentos que comprueben que en el país de origen esos son los documentos equiparados y así posibilita la participación. Eso encierra la presentación. Es solamente para comprender tópicos principales de cada uno de esos ramos, de las oportunidades de hacer negocios en Brasil. Yo dejo la oportunidad para cualquier pregunta
que se puede hacer sobre cualquier uno de esos puntos. Contamos con colaboradores en más de 11 países acá en América Latina que pueden presentar un parecer equiparado si tienen una pregunta más técnica. Francisco Curisano va a hacer una pregunta. Francisco, ¿puede hacer la pregunta en el chat? A ver si consigo habilitar su micrófono. Sí, ask you mute. Hola Francisco, ¿me escuchas? Lo escucho perfectamente, disculpen la demora en conectarme en el audio. Me ha interesado muchísimo esta charla realmente. Quería preguntar en forma genérica, ¿no? No digamos por ahí, porque obviamente el detalle es complejo. ¿Cuál sería la tasa global de impuestos, digamos, para un profesional independiente y para una empresa, por ejemplo, en Brasil? En relación, por ejemplo, a lo que se paga en Argentina, ¿verdad? ¿Qué relación habría, digamos? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, sería el de rentas, y sumados otros impuestos, más o menos en forma aproximada, ¿verdad? Sí, acá en Brasil nosotros estamos teniendo recientemente una reforma tributaria que va a simplificar los impuestos, va a unir los impuestos. Nosotros Buenísimo. acá no tenemos el IVA, por ejemplo. El IVA es una manera de tajar, por ejemplo, cuánto cuesta un servicio en algún país de América Latina. El IVA también existe en los Estados Unidos, Canadá, con otro nombre, pero es una manera de equiparar. Acá, como nosotros tenemos 97 impuestos, esos impuestos van a cambiar sus alícuotas a depender del tipo de servicio que va a ser prestado. Entonces, un ejemplo que la mayoría de nuestros clientes están en el sector de tecnología, esos clientes, si van a pagar directamente, si van a prestar un servicio directamente de su país, un servicio de software, este impuesto genera 46%. Entonces, es el precio que generalmente se pagan de impuestos para vender un servicio directamente en Brasil. Aunque sea un valor alto, acá en Brasil, esos prestadores van a estar en competencia, o sea, con otros prestadores, y principalmente si su servicio es exclusivo, o sea, es un software que só ellos tienen, un servicio general, un producto que só ellos tienen, es posible contratar de manera directa sin hacer licitaciones con los organismos públicos. Correcto. Sí, pero los impuestos generan, el costo es aproximadamente 46%. Tiene que considerar que si es un producto, tiene los costos de importación, eso puede subir para 60% Ajá, aproximadamente. entiendo. Le agradezco, creo que cumple la expectativa que yo tenía de la respuesta, así que le agradezco la atención de la misma. Uhum. Eso es el ejemplo inicial de vender directamente, de importar el servicio para acá. Pero si constituyendo una empresa acá, esos costos van a se reducen muchísimo. O si tienes un cliente brasileño, ese cliente va a tener que arcar con esos costos si encontró él en Argentina. Y en el caso de una empresa brasileña, si yo, digamos, pongo la empresa en Brasil, ¿cuál sería la tasa general entonces? Bueno, hay las empresas de lucro presunto, que son las empresas que se presume cuánto se gana de lucro, las empresas de lucro presumido, que tienen una otra tasa. Entonces son dos opciones, y dentro de esas dos opciones, eso va a cambiar del producto, del tipo de producto que está siendo comercializado. Entonces,
es algo que es necesaria una simulación para el tipo de producto específico. Sí, supongamos que Pero sea el software que usted mencionó, doctor. sí, creo que aproximadamente 30% se reduce Ok, para ese. entiendo, o sea que una tasa global del 30% para una empresa que genere software desde San Pablo, por ejemplo, desde Brasil, Sí, digamos. desde São Paulo. Claro, Sí, y tiene que contar con el facto de que el impuesto a la renta tiene la doble imposición, sí, no tiene la doble imposición en el caso, y por eso se reduce al pagar en Argentina, desde claro, Argentina. claro. Correcto, le agradezco mucho la atención, ¿eh? Por nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Hola Francisco, buen día, gracias por la presentación. Soy Analía, escribí en el chat, pero había ingresado con el link de Lucía. Gracias a todos por participar. Eh, y bueno, quedamos a disposición si surgieran algunas dudas o consultas más para a través de nuestro socio Mont poder evacuarlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ese dejo mi correo, si dejan hacer un contacto, mi teléfono, me pongo a total disponibilidad para cualquier duda empresarial que puedan tener sobre cualquier campo del derecho. Ahí hay otra pregunta, Francisco. ¿Sí? Dice, ¿cuáles serían las barreras que deben afrontar como startups para ofrecer servicios al Brasil? Bueno, las barreras van a depender, más una vez, del tipo de producto a ser ofrecido. Si es una empresa que va a ofrecer un servicio acá, lo que es más simple do que fornecer un producto, la primera barrera va a ser la barrera de comprender lo fiscal y lo laboral. Son los dos problemas que más recurrentes de los empresarios acá, que es lidar con los impuestos y lidar con los colaboradores, con las personas que van a prestar servicios. Porque por veces, por no comprender cómo funciona esa relación, pueden acabar generando un vínculo laboral no deseado. Entonces, es necesaria asesoría para contratar una persona para empezar un negocio con un colaborador acá en Brasil. Y la otra, la barrera fiscal, porque eso puede ser algo que no está previsto, no está esperado por ese inversionista cuando está haciendo el investimiento. Otras barreras pueden ser la barrera burocracia, que es necesario tener una representación legal acá y un contador, que en muchos países de América Latina eso no es común, pero acá se tiene que contratar un contador para tener la empresa. Los representantes legales societarios de la empresa o persona extranjera, representante de la empresa, de la startup acá en Brasil, que sería el administrador, el gerente general. Sí, hay una plataforma que se puede revisar, es la plataforma de compras públicas que es llamada Comprasnet, que ali salen todas las licitaciones que existen acá en Brasil, pero si me encaminas un correo, yo escribo en el newsletter y nosotros hacemos informes semanales de licitación y caminamos sin costo adicional para todos que se interesen. Como por registrarme como proveedor en la plataforma. Bueno, primero es necesario detectar la licitación que esté interesado, pero el procedimiento de registro en la página es un procedimiento que es hecho para cualquier persona participar, pero para un extranjero puede tener un lenguaje más difícil. Entonces,
aconsejado que esté con un abogado de licitaciones, sea un abogado en Argentina, que experto en licitaciones internacionales, o algún asesor de parte de Brasil, pero básicamente es un registro primer momento es un registro de informaciones de la empresa, o sea, llave tributaria, nombre de los socios, servicios, y por fin, si hay la habilitación de participar de un pregón, de una subasta electrónica, por ejemplo, usted a primer momento tiene que presentar documentos con traducción simplificada, y más adelante, si aprobado en la licitación, va a necesitar pasar por los procedimientos de traducción jurada de esos documentos. Pero sí, ese es mi correo. Ok, mucho gusto, Pedro. Pedro Guerrero, el nombre de mi abuelo. ¿Las preguntas? ¿Se necesita algún nivel de ventas para ofertar para un proveedor? Sí y no, eso depende del aviso público. Hay avisos que son para empresas que no tienen ninguna venta, pero hay anuncios que son para empresas que ya tengan ventas. Pero en esos casos, si es una licitación internacional, las ventas que tenga en su país son suficientes. La misma cuestión, la misma respuesta para el capital mínimo. El aviso público va a delimitar si esa empresa necesita o no de capital mínimo y cuál es ese capital. Hay que tener algún representante en Brasil o empresa en Brasil para participar en licitaciones, pregunta de Natalia Renzi. Si es necesario tener un representante, ese puede ser su empresa, si quiere una empresa en Brasil, o este puede ser un representante contratado para participar de la licitación, que puede también ser una empresa. Hay empresas específicas, empresas que prestan ese tipo de servicio. Es necesaria una pesquisa de si esa empresa es una empresa que no tiene demandas, es una empresa que es honesta, que ya participó de otras licitaciones. Puede ser un contador o abogado. Sí, puede ser un contador o abogado, como puede ser cualquier persona para ser representante de una empresa, una licitación acá en Brasil. Cualquier persona puede representar a la empresa extranjera, porque eso sería como un empoderado, no propiamente un abogado. Entonces, para ser tanto el representante de las licitaciones como el representante legal de una empresa, eso puede ser cualquier persona. Comúnmente son abogados, profesionales expertos en eso, que son los representantes, pero es común, por ejemplo, que el socio tenga una visa, entonces representa directamente. Si abrir una sociedad, tiene que tener sí o sí un socio brasileño que tenga un porcentaje de esa sociedad, y de ser así, ¿cuánto tiempo de operado tiene que tener luego de la sociedad para poder prescindir de ese socio? La respuesta es que no tiene que tener un socio brasileño, no es necesario tener un socio brasileño, es necesario una persona para representar que tenga visa visa de residencia. Esa persona no necesita tener ningún porcentaje de la sociedad, o sea, si usted tiene una empresa en Argentina, esta empresa va para Brasil, esta empresa puede ser la única socia de esa empresa brasileña y tener una persona que va a ser representante legal, que puede ser una persona de su confianza acá en Brasil, o puede ser una oficina de abogados que va a prestar ese servicio, o então puede ser usted, después de sacar una visa de inversionista acá en Brasil. Es un procedimiento más burocrático, pero también es posible. Y también hay la posibilidad de sacar una visa Mercosur, o una visa por tener parentesco con algún brasileño. En ese caso, usted puede ser el representante legal de su propia compañía acá. Brasileño, Natalia Renzi preguntó si un brasileño que vive en Argentina puede ser representante brasileño que vive. Sí puede ser.
No, Pedro Guerrero, no es necesario constituir la empresa en Brasil para participar de una licitación acá en Brasil, pero si tiene esa empresa puede ser la representante. Entonces, si tiene una empresa acá en Brasil que presta el mismo servicio, esa empresa puede prestar directamente para el poder público, o esa empresa puede prestar a través de su empresa de Argentina, o puede ser una otra empresa local o una persona local que va a representar perante la licitación. Natalia Renzi, las licitaciones pueden ser consultadas en el portal Comprasnet, que es el portal público, pero yo disponibilizo mi correo porque caminamos informes semanales de licitaciones para los clientes que estén interesados en nuestro newsletter, ya traducido para español e inglés. Este es mi correo que está en la pantalla. Bueno, Francisco, yo creo que estamos por hoy con el tema de las preguntas. La idea es seguir haciendo estas actividades para que puedan hacer consultas y seguir entendiendo un poco cómo poder hacer negocios con Brasil. Así que te agradecemos muchísimo, fue muy clara la explicación de todos los temas y vamos a seguir profundizando y esperamos que todos sigan acompañándonos y que les haya sido útil este primer encuentro con el Grupo Mont. Mucho gusto estar aquí. Respondiendo a la última pregunta de Pedro, sí, puede ser también Chile igual como Argentina. Y gracias por la oportunidad, por la confianza y por recibir nosotros acá. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias, Lucia. Adiós, Francisco. Ahora yo me encargo de tener la grabación. Gracias.